Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén fenomenal y con muchísimas ganas de sumergirse en una nueva historia. Hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que ha sacudido a muchísimos fans y que, sinceramente, nos dejó a todos con la boca abierta. Y es que vamos a adentrarnos en el impactante caso de Can Yaman y una noticia que, créanme, parece sacada de una película. Así es, prepárense porque hoy vamos a explorar el supuesto shock que experimentó este aclamado actor turco al, aparentemente, perder la memoria. Sabemos que esto suena increíble, casi irreal, y por eso mismo queremos desgranar toda la información, analizar lo que sabemos y también, como siempre, dar pie a la reflexión. Porque al fin y al cabo, la verdad es la que nos interesa, ¿no? Antes de que nos perdamos en esta telaraña de misterio, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Aquí siempre estamos trayendo las últimas novedades, los rumores más jugosos y, sobre todo, ese análisis profundo que tanto nos gusta. Así que ya saben, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos de lleno al tema que nos compete hoy. El presunto shock de Can Yaman y su misteriosa pérdida de memoria. Y es que, como les decía, esta noticia nos ha dejado a todos patidifusos. Can Yaman, el actor que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones, con su carisma arrollador y su innegable atractivo, supuestamente se enfrentó a una situación que nadie, absolutamente nadie, hubiera imaginado. Los rumores comenzaron a circular por las redes sociales y algunos medios digitales, afirmando que el actor, tras un incidente del que hablaremos más adelante, había perdido parte de su memoria. Sí, así como lo oyen. Se decía que Can Yaman no recordaba ciertos momentos de su vida, algunos episodios importantes en su carrera y, lo que más ha alarmado a sus fans, fragmentos de su vida personal. Imagínense por un momento lo que eso significa. Para una figura pública como Can Yaman, cuya imagen y vida son constantemente observadas y comentadas, una situación así sería devastadora. La pérdida de memoria por sí sola es un tema delicado y complejo, pero cuando se trata de una personalidad como él, la situación se magnifica, se vuelve aún más intrigante y también más preocupante. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que desde el primer momento, la información que circuló era confusa, a veces contradictoria, y en muchos casos no confirmada. Los medios que difundieron la noticia lo hicieron con cierta cautela, porque no había una declaración oficial por parte del actor ni de su equipo. Esto, como podrán imaginarse, generó aún más incertidumbre y dio pie a toda clase de especulaciones. En este punto es crucial que sepamos distinguir entre los hechos y las interpretaciones, entre los rumores y las confirmaciones. Y es que en el mundo de las celebridades, y especialmente en el contexto de las redes sociales, las noticias, a menudo, se distorsionan, se exageran y se convierten en verdaderas bolas de nieve que crecen a una velocidad vertiginosa. Por eso en este vídeo vamos a intentar analizar todo esto con la mayor objetividad posible, tratando de llegar a la raíz del asunto y dándoles, por supuesto, toda la información que hemos podido recopilar hasta ahora. Vamos a separar el grano de la paja, como se dice coloquialmente. Y bien, vayamos al meollo del asunto. Se dice que el presunto incidente que desencadenó esta supuesta amnesia tuvo lugar durante un rodaje. Al parecer, Can Yaman se encontraba en medio de una escena de acción cuando, repentinamente, sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Y es que, como sabemos, los actores, especialmente cuando realizan escenas de riesgo, están expuestos a este tipo de situaciones. A veces la realidad supera la ficción y los accidentes, lamentablemente, ocurren. La información que circuló indicaba que tras el golpe, Can Yaman se quejó de fuertes dolores de cabeza y una sensación de confusión. Algunos testigos, supuestamente presentes en el set de rodaje, afirmaron que el actor parecía desorientado, que no recordaba lo que acababa de hacer y que incluso, no reconocía a algunas de las personas con las que había estado trabajando. Este, sin duda, fue el punto de partida de todas las especulaciones. Estas declaraciones, aunque no confirmadas, desataron una ola de preocupación entre los seguidores de Can Yaman, quienes no podían creer lo que estaban leyendo. Y es que, insisto, la imagen que tenemos de él es la de un hombre fuerte, seguro de sí mismo y completamente profesional, por lo que esta noticia no encajaba en absoluto con la imagen que teníamos de él. Sin embargo, como les decía, la falta de una confirmación oficial por parte del equipo de Can Yaman hizo que muchas personas dudaran de la veracidad de la noticia. Algunos medios más
iOS y rigurosos trataron de contactar al representante del actor, pero hasta el momento no hubo ninguna declaración formal al respecto. Esto, en lugar de calmar las aguas, generó aún más incertidumbre. La falta de información en este tipo de casos siempre es contraproducente, ya que permite que los rumores se expandan y que las teorías conspirativas florezcan. Y como era de esperar, las redes sociales se inundaron de todo tipo de comentarios. Algunos expresaban su preocupación por la salud de Can Yaman, otros lo veían como un simple rumor, otros incluso como una estrategia publicitaria. Y es que en el mundo del espectáculo, no es raro que este tipo de historias se utilicen para generar atención mediática. Sin embargo, la seriedad del tema, la gravedad de la presunta pérdida de memoria, hizo que muchos se tomaran esta noticia muy en serio, independientemente de si fuera cierta o no. Y es que la pérdida de memoria, como les decía antes, es una condición seria y compleja que puede tener diferentes causas. En algunos casos, puede ser el resultado de un traumatismo cráneoencefálico, como en el supuesto caso de Can Yaman, pero también puede ser causada por otras condiciones médicas como derrames cerebrales, infecciones o enfermedades degenerativas. La pérdida de memoria puede manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas pueden perder recuerdos recientes, mientras que otras pueden tener dificultades para recordar sucesos del pasado. En algunos casos, la pérdida de memoria puede ser temporal, mientras que en otros puede ser permanente. Todo esto, por supuesto, generó un gran debate entre los fans y la prensa. Muchos expertos en neurología fueron consultados para dar su opinión sobre la posibilidad de que un golpe en la cabeza pudiera causar este tipo de amnesia y la respuesta, como era de esperarse, fue ambivalente. Algunos confirmaban que era posible aunque poco probable, mientras que otros señalaban que para que la pérdida de memoria sea tan grave como se describe, el golpe tendría que haber sido de mucha mayor intensidad. Pero más allá de las especulaciones médicas, lo que realmente preocupaba a los fans era el bienestar de Can Yaman. El actor, a lo largo de su carrera, se ha ganado el cariño del público por su talento, su carisma y su profesionalismo, y la idea de que pudiera estar sufriendo algún problema de salud, y en especial, este tipo de problema que afectaba su memoria, generaba mucha angustia. La incertidumbre sobre lo que realmente estaba sucediendo, la falta de información oficial, y el silencio del equipo de Can Yaman, solo hicieron que creciera la preocupación entre sus seguidores. Y es que en este tipo de situaciones, la transparencia y la comunicación son fundamentales para tranquilizar a los fans y evitar la propagación de rumores y noticias falsas. La falta de información en este caso, lamentablemente, fue el caldo de cultivo perfecto para que surgieran las más diversas teorías. Algunos incluso llegaron a especular que el supuesto incidente era parte de una nueva estrategia para promocionar un nuevo proyecto de Can Yaman. Otros, sin embargo, veían en este incidente la posibilidad de que el actor estuviera atravesando una crisis personal. Ahora bien, es importante que nos detengamos a analizar también el contexto en el que surgió esta noticia. Can Yaman es un actor muy popular, no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Su éxito en series como Erkenci Kuş y Dolunay lo ha convertido en una de las figuras más reconocidas y admiradas del mundo del espectáculo. Esto, por supuesto, hace que cualquier noticia relacionada con él sea de interés público. Y es que, como sabemos, la vida de las celebridades a menudo se convierte en un producto que se consume a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Cualquier rumor, cualquier filtración, cualquier dato, por insignificante que parezca, puede generar una noticia de gran alcance. Y en el caso de Can Yaman, su gran popularidad hizo que esta noticia se propagara a una velocidad increíble. La información, sin embargo, como hemos visto, era fragmentada, confusa y, en muchos casos, poco fiable. Y es que en este tipo de casos, es fundamental que sepamos distinguir entre la información verificada y los simples rumores que circulan por las redes. Y en medio de esta vorágine de información, también es importante que reflexionemos sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en este tipo de situaciones. A veces la necesidad de generar noticias y atraer clics puede hacer que se difunda información no contrastada y que se alimenten los rumores. Es importante que como consumidores de información, seamos críticos y que no demos por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Es fundamental que verifiquemos las fuentes, que comparemos diferentes versiones y que formemos nuestras propias opiniones. Y es que en el mundo actual, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, es crucial y al que seamos capaces de discernir entre la verdad y la mentira. En el caso de Can Yaman,
la supuesta pérdida de memoria se convirtió en un tema de interés público, pero también en un claro ejemplo de cómo la información puede ser manipulada y distorsionada por la necesidad de generar atención mediática. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es el impacto que este tipo de noticias puede tener en la salud mental de una persona. Imaginemos por un momento lo que sería para Can Yaman, si esta noticia fuera cierta, tener que lidiar no solo con su presunta pérdida de memoria, sino también con el escrutinio público, con las especulaciones y con los comentarios, a veces crueles y despiadados, de las redes sociales. Es importante que tengamos presente que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sus sentimientos, con sus preocupaciones y con sus debilidades. El hecho de que una persona sea famosa no significa que deje de ser vulnerable a las críticas, a los rumores y a las falsas informaciones. Y en el caso de Can Yaman, la supuesta pérdida de memoria, si fuera cierta, sería un tema muy delicado y doloroso que requeriría comprensión y respeto, y no juicios apresurados y especulaciones infundadas. Y en medio de toda esta incertidumbre, muchos fans de Can Yaman expresaron su apoyo al actor a través de mensajes en las redes sociales. Utilizaron hashtags como #fuerza Can Yaman, #estamos contigo Can y #recupérate pronto Can, demostrando su cariño y su solidaridad con el actor. Estos mensajes fueron un claro ejemplo de cómo la comunidad de fans puede unirse para apoyar a su ídolo en momentos difíciles. Pero también fueron una demostración de cómo las redes sociales pueden ser un instrumento poderoso para difundir mensajes positivos y para generar empatía y solidaridad. En medio de tanta información confusa y tantas especulaciones, estos mensajes de apoyo fueron un rayo de esperanza y una demostración de que, en este mundo digital, también hay espacio para la bondad y la compasión. Y es que al final del día, lo que realmente importa es el bienestar de las personas y la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de los demás y de brindarles apoyo y consuelo. Ahora, tras haber analizado todos los aspectos de esta noticia, es importante que nos preguntemos, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman perdió la memoria? ¿O se trata de un simple rumor? La respuesta hasta el momento sigue siendo incierta. La falta de información oficial y el silencio del equipo del actor hacen que sea difícil llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, es importante que sepamos que independientemente de si la noticia es cierta o no, lo fundamental es que seamos respetuosos con la situación y que no demos por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Es fundamental que seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. En el mundo de las celebridades, las noticias a menudo se manipulan y se distorsionan con el fin de generar atención mediática. Y en este caso, la supuesta pérdida de memoria de Can Yaman podría ser un ejemplo de ello. Lo cierto es que el impacto que esta noticia ha tenido en los fans y en el público en general ha sido enorme. La incertidumbre sobre lo que realmente le sucedió al actor, el silencio de su equipo y la avalancha de información no contrastada, generó una gran confusión y preocupación. Y es que cuando se trata de una figura pública tan querida como Can Yaman, cualquier noticia relacionada con su salud despierta un gran interés y una gran preocupación entre sus seguidores. Lo que sí es evidente es que esta noticia nos ha dejado una valiosa lección sobre la importancia de la verificación de la información, sobre la necesidad de ser críticos con lo que leemos o escuchamos y sobre el impacto que los medios de comunicación y las redes sociales pueden tener en la vida de las personas, especialmente de las figuras públicas. Y es que en el mundo actual, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, es crucial que seamos capaces de discernir entre la verdad y la mentira y que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo y como siempre, espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado la supuesta pérdida de memoria de Can Yaman, explorando los rumores, las especulaciones y el impacto que esta noticia ha tenido en los fans y en el público en general. Hemos visto cómo la falta de información y el silencio del equipo del actor generaron una gran confusión e incertidumbre. Hemos reflexionado sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en este tipo de situaciones. Y sobre todo, hemos resaltado la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. En definitiva, este caso, independientemente de si es cierto o no, nos ha dejado una gran lección sobre la necesidad de ser responsables con la información que compartimos y de ser respetuosos con los demás, especialmente con las figuras públicas, que a menudo están expuestas a las críticas y a los rumores infundados. Y antes de despedirme,
Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Recuerden que aquí siempre estamos trayendo las últimas novedades, los rumores más jugosos y, sobre todo, ese análisis profundo que tanto nos gusta. Y ahora, me gustaría que me dejaran sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que Can Yaman realmente perdió la memoria? ¿O se trata de un simple rumor? Su opinión es muy importante para mí, así que no duden en escribir sus comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y trayendo más contenido de calidad. Recuerden también activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades. Así que ya saben, clic en el botón de me gusta, compartan este vídeo en sus redes sociales, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.